Cordial saludo. Este es el video de reporte del reto de control de movimiento de dos ejes con TIA Portal. Yo soy Ariadna Contreras Noza, estudiante de Ingeniería Mecatrónica, cursando la materia de servomecanismos para el primer semestre de 2025 en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, lo primero que vamos a reportar es la arquitectura de comunicaciones. Como podemos ver, en este caso, manejamos dos programas, estamos manejando TIA Portal y haciendo la simulación del PLC con PLC Simulator, ambos softwares de Siemens Corporation. Estamos usando también objetos tecnológicos de control de movimiento, Technology Objects of Motion Control, en este caso de Kinematics y de Position Axis o de cinemática y de posicionamiento de ejes. Vamos a dar inicio al desarrollo del programa. Entonces, lo primero que vamos a mostrar en el desarrollo son las configuraciones iniciales de los ejes. En este caso, tenemos que el home de nuestra cinemática, va a ser en 200 y 800 como lo había pedido la guía L1, siendo la longitud horizontal y 800 siendo la longitud vertical. Ahora, la longitud del eje X será de 1400 como lo pedía, y la longitud del eje Z será de 1000 milímetros como lo pedía el reto. También vemos las configuraciones que se le hacen a los ejes. En este caso se ponen unos límites de carrera, unos fines de carrera para el eje vertical, el eje 2. En este caso se nos pedía que fuera de 100 y 900, pero como estos ejes son con respecto al home, entonces por eso ponemos, en este caso menos 700, 800 menos 700 te da 100, digamos en el absoluto, y el de 900 son 800 más 100. Entonces, por eso se ponen esos valores, porque son con respecto al absoluto. Y lo mismo sucede en el eje 1. Tenemos las configuraciones en menos 100 y 1100 para cumplir con el 100, porque el home está en 200, entonces menos 100 son 100. Y 1100 para los 1300. Listo. Teniendo eso, entonces vamos a hablar un poquito del funcionamiento de la lógica manual que se implementó. Lo primero que hicimos fue usar unos bloques de movimiento, en este caso de este tipo, Motion Controller, aquí está, y vienen unos predefinidos. En este caso se usa un home, lo que hace es mover el eje al home y hacemos un contacto abierto para la entrada de ejecución que se llama in home. En este caso para el eje 1 y el eje 2. Luego también tenemos un bloque de power para el control de movimiento tanto del eje 1 como del eje 2. Estos son los que encienden o activan los ejes, entonces por eso reciben la señal de enable. En este caso quisimos activar ambos ejes al tiempo, por eso se tienen dos señales. También tenemos los bloques de control de movimiento de reset, así como para reiniciar el sistema, para reiniciar el eje, muy útil sobre todo cuando se quede bloqueado en algún final de carrera. Son dos bloques, el del eje 1 y el eje 2 también. Luego tenemos el Move Jog y el Move Jog. Estos son el movimiento de camino o caminar o avanzar un paso nada más. En este caso tenemos para el eje 1, que es la entrada forward, que en este caso sería la derecha, se llama in derecha, y la Jog backward se llama in izquierda. Son bloques que tenemos de este espacio de control de movimiento. Le decimos que una velocidad de 250, en este caso no definimos de aceleración ni de desaceleración, dado que son pasos y movimientos. Lo mismo sucede para el eje 2, tenemos otro control, simplemente que ahora será para arriba y para abajo, pero funciona exactamente, o sea, ir hacia adelante es hacia arriba, ir hacia abajo es ir hacia atrás, backward. Nuevamente también lo dejamos con una velocidad. Estos son los controles que básicamente harán que podamos mover el eje de manera manual. Ahora, vamos a ver el análisis de el automático. Esto se encuentra dentro del bloque de control activación ejes, ¿sí? Un bloque de función que usamos para definir la lógica manual. También luego tenemos el bloque de función automático dos ejes. En este caso lo que tenemos es una lógica secuencial automática del movimiento que queremos que hagan los dos ejes, en este caso un pick and place. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es usar un bloque de movimiento absoluto. Lo que nos hace este bloque es llevarnos el eje o trasladarnos la carga que está en el eje al punto en donde le indiquemos. En este caso queremos que vaya a la posición de 300 con una velocidad de 200, una aceleración de 100 y 100.
Es el primer movimiento, luego tenemos el movimiento de menos 600, manteniendo los 200, se mantienen los 200 en velocidad y 100 de aceleración y desaceleración en todos. Tenemos otro bloque seguido, entonces, ¿cómo funciona? Es, una vez que esto se ejecute, va a lanzar un don. Cuando esto ya se termine, entonces ese don ejecuta el siguiente bloque de movimiento absoluto y así sucesivamente entre todos. Así es como funciona, digamos, esa lógica secuencial. Listo. Ya evidenciamos cuál era el desarrollo de ambas lógicas. Ahora, lo que se hace en este caso es llamar al main de nuestro PLC ambas cosas, ¿sí? Para conectarlas, digamos, con las variables generales que tenemos. Entonces llamamos al bloque de activación de ejes, que es el manual, y le asignamos las variables globales, que en este caso son reset, enable, y las que tengan que ver con la acción que queremos realizar. Y también le asignamos al main el de automático, la lógica automática, que en este caso lo va a iniciar el modo auto. Listo. Digamos, eso es el desarrollo de la lógica manual y la lógica secuencial. Son los bloques de función de movimiento. Tenemos esos dos. Listo. Vamos a ver que también realizamos una pantalla HMI. Entonces, para poder hacer ese control mucho más fácil para el operario, se genera una pantalla que la persona pueda, con la que pueda manipular el movimiento de los ejes. Entonces, en este caso, aquí está. Tenemos estas pantallas, screens. En este caso se generan 3 pantallas. Una donde se manejará todo lo que es la lógica manual y se puede activar lógica secuencial, y otra donde podemos ver los perfiles de movimiento y aceleración de ambos ejes. Entonces, en este caso, esta es la HMI, la pantalla. Tenemos los controles, digamos, para ver cómo funciona uno, pues cada uno de esos botones está conectado a una variable, ¿sí? A una variable de a una variable de activación, en este caso como es eje 2 home, entonces está asociada a su variable. Perdón, no hablé de las variables. Vamos rápidamente a revisar las variables un segundito que se desarrollaron en los bloques de activación. Entonces, por ejemplo, para el bloque de activación tenemos variables de entrada, ¿sí? Básicamente unas 8 variables de entrada, y también tenemos algunas variables estáticas que son asociadas como a los bloques que usamos, en este caso home, power y reset. Lo mismo sucede con el bloque automático, pero en este caso solo necesitamos una entrada que nos active el sistema. Listo. Volviendo nuevamente rápidamente a la operación, entonces tenemos la pantalla, nuevamente cada uno de los botones está asociado a eso, y vamos a ver el funcionamiento. Vamos a verificar entonces el funcionamiento de lo que acabamos de mencionar. Entonces aquí he abierto ya mi Kinematic Trace o carrera cinemática para ver cómo funciona nuestro eje. Lo he puesto en simulación para ver qué es lo que pasa. También he activado la pantalla HMI, la simulación de la pantalla HMI. Entonces, bueno, tenemos nuestra pantalla aquí y tenemos nuestro Kinematic aquí. Lo primero que vamos a probar es lo de activación de ejes. Como podemos ver, cuando los ejes están activados, esos botoncitos, estos indicadores de color verde nos indican que están en funcionamiento. Si no estuvieran en funcionamiento, en teoría nada de esto debería dejarse hacer, exacto. No deja ir a la izquierda ni a la derecha. Ahora, una vez que lo activemos, sin embargo, entonces sí debería dejarnos correr a la derecha, a la izquierda, abajo y arriba. Correcto. Vamos a darle home, home. Los botones de home también funcionan. Home en el eje horizontal, bien. Home en el eje vertical, bien. Listo. Vamos entonces a verificar ahora los límites de carrera, los finales de carrera, en este caso primero para el eje izquierdo. Como podemos ver, está en 100, como se había pedido, y se activa un indicador que nos dice, hey, hay un error en el eje izquierdo. Entonces, en teoría ya no debería dejarnos girar más en ese eje, exacto. En el otro eje sí debe dejarnos girar, exacto, porque no hay ningún problema o no se ha alcanzado ningún final de carrera en esos ejes. Listo. Para salir de eso simplemente podemos darle reset y lo llevamos al home. Listo. Se quita el indicador y eso nos avisa que ya podemos seguir con el movimiento. Vamos a verificar el de la derecha. Se activó el error límite derecho, como lo necesitábamos, está en 1300, como podemos verificar aquí. Y nos está indicando con un color rojo que se ha alcanzado ese final de carrera. Ahora, nuevamente, para
no debería dejarnos hacer movimiento, y para poder hacer movimiento tenemos que resetearlo y mandarlo al hacemos un reseteo final y ahora sí debería dejarnos mover. Exacto. Ahora verificamos los finales de carrera superiores e inferiores. Aquí alcanzamos un final de carrera. La posición. Aquí, en la posición 900, tenemos el fin de carrera como se había estipulado. Nuevamente no debería dejarnos mover en ese eje, exacto, no nos deja hacer nada más, por lo que tendremos que resetearlo y mandando al home. Listo, ahí ya se nos quita el error. Perfecto. Ahora vamos a verificar el límite inferior, el final de carrera inferior, hacia abajo. Y como podemos ver está en 100. Se activa un indicador que nos dice hay un error en ese caso. Entonces verificamos que ambos indicadores de los errores de los finales de carrera del eje se activan correctamente. Hacemos un reset y mandamos ambos objetos al home. Listo. Una vez que verificamos el control manual, entonces vamos a verificar el control secuencial. En este caso, como podemos observar, se sigue el pick and place, baja, recoge el objeto, sube, se trabó, qué pena, es mi computador, y baja nuevamente. Una vez que baja, debería volver a subir y quedar en el home, dado que la última posición en ambos ejes era 0. Entonces, efectivamente queda en 200 y en 800. Ahora, otra alternativa que tiene nuestra pantalla es que también podemos ver los perfiles de velocidad y de movimiento. Vamos a darle reset y home para asegurarnos que empiece en el origen. Y vamos a activar la secuencia y vamos a ver cómo se mueve el eje 1, en este caso eje horizontal, y podemos ver el perfil de control de movimiento. También tenemos el perfil de aceleración, nos va diciendo el valor, nos va diciendo lo que se requiere. Entonces, en este caso, ahí cambia a valores negativos, menos 200. La velocidad y la aceleración se mantiene en 100, dado que fueron los valores que le di de aceleración y desaceleración. Como conclusiones de este reto, para mi ejercicio profesional, puedo decir que aprendí que en la industria se integran varias áreas de la ingeniería en un solo proyecto. Por ejemplo, este reto me permitió combinar conocimientos de programación, automatización, control y diseño de interfaces en el momento en el que pude hacer las pantallas para controlar los ejes. Entonces sí, me di cuenta que el mundo profesional no basta con saber una sola cosa, sino que hay que ser capaz de unir diferentes habilidades para lograr un sistema funcional y eficiente. Lo segundo es que me familiaricé con la estructura de TIA Portal, que son herramientas reales que se usan en la industria, en este caso de Siemens. Lo que me da más confianza a la hora de enfrentar futuros retos laborales en donde se usen este tipo de softwares. Lo tercero es que reforcé la importancia de una buena comunicación entre el sistema y el usuario. Es decir, creo que era muy importante hacer las pantallas HMI para poder controlar los ejes, dado que las personas, los operarios, suelen manejar las estructuras mecánicas a partir de interfaces que ellos puedan entender. Entonces, fue otra aprendizaje de este reto. Me gustó mucho. Gracias.